como la nieve que cae en copo y por eso te quieren Lolina. Tanto mis ojos, dueño mío, que olvidada me tienes, que maldito estás cuando a verme no vienes. Estás escuchando Instrumentos y Melodías Pastoriles, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Luis Ángel Paíno, un divulgador de la cultura e instrumentos pastoriles. Todos lo conocemos, es un cuerno. Los cuernos habitualmente tienen dentro un cartílago que está ahí bastante puñetero, que cuesta bastante sacarle. Hay varias técnicas, una vez ponerlo al sol hasta que se seque. Mi abuelo las metía en agua y hasta que se pudría, dejaba ahí 6 meses. Luego se le corta el pico, un agujerico y ya tenemos nuestra trompetilla. Sabe, puede hacer más cosas, si no, pues bueno, sirve para hacer los típicos sonidos de señalización de aquí estoy o bueno, por ahí voy, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos ya! En la construcción de los instrumentos tradicionales, especialmente en el ámbito pastoril o agrario, es normal utilizar materiales asequibles, fáciles de conseguir, que se extraen de la propia naturaleza o del resto de otras actividades. Por ejemplo, cuando los pastores andan por el monte con el ganado, es fácil encontrarse restos de otros animales, cuernos o huesos, que se pueden utilizar para hacer instrumentos u otras artesanías. También cuando se sacrifica algún animal para comer, pues los restos, los huesos, la piel, los cuernos, pues se pueden utilizar para distintas actividades, para distintas artesanías y entre ellas pues la construcción de instrumentos musicales. En esta entrega os voy a hablar de un material muy utilizado tradicionalmente en la construcción de instrumentos musicales, aunque son instrumentos quizás poco conocidos. Quizás algunos ya los hayamos tocado en anteriores entregas, pero es bueno darle también otro punto de vista desde el punto de vista de los materiales. Los cuernos de venado, por ejemplo, de ciervo, se encuentran con cierta facilidad porque estos animales todos los años cambian de cornamenta, entonces es fácil que quien anda mucho por el monte y sabe por dónde andan los ciervos, pues encuentre cuernos de ese tipo que se pueden utilizar para muchísimas artesanías, entre otras cosas bancos de cuchillo, pero también con ellos se puede fabricar algún instrumento, como por ejemplo unos silbatos hechos con la punta de estos cuernos que se vacían un poco y con una tapita se practica un bisel y ya simplemente con eso sirven para sonar. A veces incluso hasta se le hace algún agujerito y suenan de esta forma. Esto se utiliza mucho en el pastoreo para avisar a los perros, a los animales, de hacerse señas entre distintos pastores, en fin. Y ya pues cuando desaparecen estas actividades pues queda como juguete pastoril y todavía hay gente mayor que se acuerda cómo se hacían estos instrumentos. Curiosamente no son nada modernos. En el Museo Numantino en Soria existe un ejemplar de este cuerno, de un silbato de este cuerno, de este tipo, del siglo III a.C. O sea que esto ya lo hacían en aquella época los numantinos y los romanos, claro. Otro tipo de silbato se puede fabricar simplemente con un trozo de cuerno alargado al que se le hace un taladrito por la parte superior, como si fuera un tubo que soplaríamos. Con cuerno, el más conocido quizás sea lo que es la trompeta o la trompa de cuerno, ¿no? Esto consiste en un cuerno completo, entero, vaciado, porque los cuernos en su interior tienen un cartílago
que hay que dejar secar para poder extraerlo. A veces cuesta bastante. Hay quien lo cuece o quien simplemente lo deja reposar un tiempo hasta que se seca y se puede sacar. Una vez vaciado este cuerno, se le corta la punta, se le hace un taladro y ya tenemos una trompeta. Una trompeta que suena pues de esta forma. Pues estos cuernos pueden ser evidentemente de cabra, de vaca, de antílope, de otro tipo de animal, de cualquier animal que tenga cuernos así suficientemente grandes, pues se puede construir unas trompetas de este tipo. Este que he tocado es un cuerno de cabra montés en concreto, ¿no? Estos cuernos se han utilizado desde la antigüedad para muchísimas actividades, desde señalizaciones en el monte, para hacer señas durante combates en la guerra, para monterías en la caza, para hacerse señales entre los pastores, para llamar al ganado. Incluso decían que había en las puertas de los castillos, cuando estaban cerrados, un cuerno para que quien llegase tocase y pudiera abrir la puerta, en fin, a modo de bocina. Y también incluso se utilizan en algunos casos como elemento religioso. Por ejemplo, en los israelitas, en el judaísmo, utilizan un cuerno que llaman sofar, que es un gran cuerno que puede ser además de 3 animales, o bien de cabra, o bien de antílope kudu, o de antílope onix, con los que tocan en determinadas actividades religiosas. Yo voy a tocar, por ejemplo, uno que tengo aquí, para que veáis como un sofar de antílope. Estos son bastante largos y cuanto más largos son, pues evidentemente más graves suenan, ¿no? Este otro que toco ahora sería de un buey grande, un buey gallego antiguo, bastante grande. Pero hay otro tipo de instrumento fabricado con cuerno, al que ya a este mismo cuerno y tal y cual tenemos una trompeta, se le hacen unos agujeros con la intención evidentemente de sacar distintas notas. Esto ya sí que constituye un instrumento musical tal cual, o sea, ya se pueden obtener de él distintas tonalidades y te pueden tocar canciones. Es una trompeta primitiva tal cual que tiene agujeros. Con estos agujeros y el manejo de los labios, de la presión de los labios sobre la boquilla, que es la boquilla simple, el simple agujero, pues se pueden obtener distintas notas. Más instrumentos que se pueden construir con cuernos, pues flautas. Las flautas son muy habituales, son bastante abundantes en distintas culturas pastoriles, en muchas regiones de España. Yo en concreto las conozco en el norte, las conozco en Cantabria, en Castilla, las conozco en Madrid, y en fin, y tengo referencias de ellas en distintos lugares. Y hay de varios modelos de este tipo de flautas. Una de ellas, por ejemplo, que es la más abundante quizás, se corta el cuerno de cabra, normalmente, la punta y por la parte más gruesa, y ahí se realiza el bisel, un biselito, con una tapa de cera, con el cual se fabrica como una especie de flauta. Se hacen los agujeros y ya tenemos la flauta hecha. Como veis aquí no hay que preparar madera ni preparar los tubos. Hay otras flautas de este tipo, llamadas también pitos cabreros, que se hace el bisel en la parte más estrecha y con 3 agujeros en un lateral. De esta forma, aunque solamente pueda dar 4 notas con los agujeros, pero tapando la campana delantera se pueden sacar otras 2 notas más.
Y algo así sería. Otros tipos de flauta son las que se fabrican con cuernos de vaca en vez de cabra. Esto yo los he visto menos en la península, pero sí que conozco su existencia en otros países de Europa, en Francia, en Alemania, por ejemplo. Al ser cerrados por todas partes, lo que tiene es un efecto más tipo de ocarina, y el sonido más dulce, de esta forma. Y bueno, también se pueden construir instrumentos de percusión con trozos de cuerno, en especial, por ejemplo, con cuernos de venado se pueden construir tejoletas, estos palillos de entrechoque del que alguna vez hemos hablado, que se colocan entre los dedos y se hacen repicar, que normalmente son de madera o de teja o de algún tipo de cerámica, pero también se pueden utilizar otros materiales, piedra o hueso o cuerno, en este caso pues cuerno de asta de venado, y sonarían de esta forma. Y bueno, hasta aquí nuestra entrega de hoy. En una próxima hablaremos de instrumentos de otro material también de este mismo estilo, de otro material natural, del hueso. Hasta pronto.